Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial, aquí en su televisión regional, en Popular Televisión. Hoy el programa que va a estar dividido en dos partes. Una primera en la que tenemos como invitado a don José de Alarcón, Managing Director de Andbank, banca privada en España, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, licenciado en Derecho, con una brillante trayectoria profesional, que nos va a hablar de las nuevas tendencias de la banca y de otros temas que surjan en la conversación. Y en la segunda parte que estaremos con nuestro experto en mercado, con Aurelio Sastre. En primer lugar saludamos a don José Alarcón, un saludo, bienvenidos aquí por estar aquí en Cantabria, en Popular Televisión. Muchísimas gracias, un placer. Bueno, las nuevas tendencias de la banca privada. Para aquel televidente que no está muy ducho en temas económicos ni en mercados, expliquemos qué es banca privada. Muy bien, pues si dividiéramos el mundo de la banca en la banca de particulares y la banca de empresas, dentro de la banca de particulares tendríamos una división atendiendo al patrimonio de cada cliente, ¿no? Entonces tendríamos el mercado masivo, que es el ordinario, luego tendríamos la banca personal, que ya va teniendo un patrimonio un poquito más elevado y tiene una atención más personalizada, y luego la banca privada, que sería ese segmento de particulares que tiene la atención pues más personalizada por ser los clientes que tienen más patrimonio. Y es en lo que es especialista este banco que usted dirige, Andbank. Sí, nosotros nos dirigimos precisamente a los segmentos tanto de banca personal como de banca privada, y nos especializamos en producto, en el tipo de servicio que damos, el asesoramiento que va orientado precisamente a invertir el patrimonio que el cliente ha podido reunir. Patrimonio, lógicamente, monetario, no patrimonio de otro estilo, ¿no? De otro tipo, ¿no? Bueno, es buena pregunta. Nosotros trabajamos sobre todo precisamente con el patrimonio monetario o patrimonio invertido en vehículos como fondos de inversión, títulos de renta fija, de renta variable, digamos, un patrimonio líquido, pero también acompañamos al cliente para esa parte de la inversión que además cada vez va cogiendo más relevancia, de inversiones no tan líquidas. Y luego, por último, también tenemos en cuenta que los clientes, y sobre todo en un país como el nuestro, suelen tener una parte muy importante de su patrimonio en la vivienda en la que residen, ¿no? Porque somos de una cultura muy de comprar. Por tanto, es bueno tener en consideración toda la variedad de patrimonio en sus diferentes versiones que tenga el cliente. Recientemente, hace días, sacaba un informe el Banco de España, que estoy seguro que ha leído por obligación profesional, que hablaba, bueno, una de las cosas que ponía, algo que desde luego conocíamos, las bajas tasas de ahorro que hay en nuestro país. Destacaba el Banco de España como un problema. Es verdad que, por otro lado, hay que ver la masa salarial, que es más bien baja, y también hablaba de las diferencias que se estaban produciendo precisamente como consecuencia de que, por un lado, esa clase media se ha empobrecido o se ha quedado donde está, una clase, digamos, alta que mantiene o incluso aumenta, y una clase baja que no sale de la situación. En ese estadio estamos. ¿Cómo opera Andbank en esa situación? Bueno, Andbank, si hacemos una radiografía al mercado de banca privada, nos van a salir aproximadamente 500.000 de particulares, ¿no? que viene a ser pues algo más del 1 y poco por ciento de la población de este país, ¿no? Por tanto, hemos restringido mucho
el público al que nosotros nos dirigimos, ¿no? Luego tratamos de ampliar un poquito más y ahí sí que nos sale pues, banca personal, que ahí estaríamos atendiendo pues, a un universo de 3-4 millones de particulares, ¿no? Efectivamente, los datos lo que muestran es que en épocas de bonanza pues, los particulares tienden a ahorrar menos, y precisamente fue en épocas de crisis, recuerdo años 2008, 2009, sí, que la tasa de ahorro se disparó, ¿no? Precisamente para proteger o prevenir pues, una situación de desempleo, pues hay menos consumo, entonces se ahorra más, que luego tiene un efecto muy pernicioso sobre el resto de la economía, ¿no? Porque si los particulares no consumen, ello al final impacta en el funcionamiento de todo el ciclo económico. Al tener un mercado reducido, como usted está explicando, altamente especializado, no hay oportunidad, de ejemplo, de más productos. Por ejemplo, un tema que ha dejado usted ahí un poquito, bueno, yo he entendido en sí, es, por ejemplo, el tema patrimonio. Sí. Cada vez las personas mayores viven más, pero también necesitan mayor atención. Residencias, gasto, todo eso es muy costoso. Pueden tener un bien inmobiliario que pueda hacer frente a esto, es decir, digamos una hipoteca a la inversa, etcétera, sí, etcétera, o otros tipos de productos que le garanticen a esas personas un bienestar. ¿Ustedes trabajan también ese tipo de productos? Sí, a ver, no tanto, por ejemplo, no hemos trabajado hipoteca inversa. Nosotros, efectivamente, pues la media de edad de los clientes del banco supera los 60 años, ¿no? Con lo cual estamos bien, cuando son más jóvenes, estamos siempre previendo la vida después de la jubilación. Estamos justo en esos momentos en que la persona se va a jubilar o en la parte posterior. Aquí es bueno explicar que el público con el que nosotros trabajamos, el origen de la riqueza viene de dos vías, ¿no? Uno, o es el patrimonio que ellos han conseguido ahorrar y reunir, y en el momento en que dejen de trabajar, pues se va a producir esta situación de cómo hago frente a los gastos cuando antes sí que podía. Y dos, es el patrimonio que yo ya tengo y que el asesoramiento que necesito no es tanto cómo invertirlo, sino es más de cómo proteger y cómo vivir de ello, ¿no? Entonces, bueno, en la parte de jubilación, una conversación muy interesante que estábamos teniendo esta mañana con un experto precisamente aquí de Santander, es Luis Aramburu, y explicaba, ¿no?, que esta tendencia de que cada vez vivimos más lo que hace es que, contra lo que se venía pensando históricamente, que el perfil de riesgo, una vez que una persona se jubila, tiene que ser muy conservador, porque, oye, es el patrimonio que tienes que proteger, bueno, pues nuestra tendencia o nuestra opinión no va del todo en esa línea, porque, claro, si yo me jubilo a los 65, pero tengo una esperanza de vida de hasta los 80, 85, voy a vivir tantos años que el patrimonio ya se ve que es más eficiente, al menos una buena parte que esté en los mercados más rentables, que históricamente han sido los de renta variable. Es que televidentes que nos estén sintonizando ahora por la noche y tengan unos ahorros, usted así a bote, a veces simplificar sí, las cosas no es bueno, pero sí, vamos a intentarlo. Al fin y al cabo este programa es divulgativo de la economía, pero para personas que puedan, no expertas, sí, digamos, el común de los mortales, como diría. ¿Usted a esa persona que tiene ahorros, qué le diría? Vaya usted a la bolsa, en valores serios, que le den una rentabilidad, empresas firmes, variadas, vayan a bank, al margen de que sea su banco, es decir, nosotros le vamos a calificar, a poner un producto complejo en el sentido de que vamos a invertir por usted, pero con todo tipo de garantías. ¿Qué recomendaría? Bueno, lo primero, lo que siempre recomendaría es ponerse en las manos de un asesor experto, de alguien. Es muy importante el recibir una oferta personalizada. Nosotros en Ambank insistimos mucho en eso, ¿no? Entonces, lo primero es que el asesor, sea del banco que sea, conozca muy bien al cliente, porque conociendo sus necesidades le va a dar los mejores consejos de inversión. Entonces, hay una primera, la norma nos obliga a otorgar un perfil de riesgo al cliente, ¿no? Entonces, en función del perfil de riesgo ya estaríamos orientando si irnos con más sesgo a renta variable o más sesgo a renta fija, ¿no? Pero hay infinidad de variables. No es lo mismo una persona que sabe que va a tener que afrontar un gasto importante como la boda de un hijo
o que sabe que se va a jubilar dentro de muy poco, pues el horizonte de inversión, el horizonte temporal, marca mucho el sesgo de la inversión. Por tanto, hablamos de perfil de riesgo, hablamos de qué necesidades voy a tener a corto plazo, y esto al final es muy difícil generalizarlo. Y ahí un asesor especializado maneja con mucha soltura estos conceptos y le va a poder ayudar mejor. Al ahorrador medio, sin unas necesidades a corto plazo muy definidas y que tenga tiempo, pues siempre diría que una buena porción esté en renta variable. Yo sé que ahora, pues, y los medios... ¿Es posible invertir, por ejemplo, en renta variable de empresas extranjeras o el coste? Luego, al final, los gastos que se originan no compensan los dividendos, lo que se... Bueno, el vehículo fiscalmente más eficiente, y esto es relevante para invertir, sobre todo para el ahorrador medio, a lo mejor de banca personal o un público más generalista, siempre el fondo de inversión. El fondo de inversión tiene las condiciones de fiscalidad más evidentes, porque hasta que yo no venda el fondo en concreto, no voy a tener que tributar, con lo cual, si yo un fondo de inversión lo tengo durante 10 años, durante esos 10 años no voy a estar tributando, y eso que no estoy pagando lo voy a poder seguir reinvirtiendo. Y no solo si no vendo ese fondo, sino que si ese fondo lo traspaso a otro fondo de otra casa diferente o de otro perfil más agresivo o más conservador, voy a seguir sin tributar. Esta ventaja, que es definitiva en España, es lo que hace que sea el vehículo más eficiente. Y además me estoy poniendo en las manos de un gestor que se pasa horas trabajando en identificar cuáles son esas compañías. Como además esos vehículos son muy grandes, yo solo estoy entrando en una porción muy pequeña, son muy eficientes en coste. Con lo cual, el público no va a notar si por ser renta fija española o ser renta fija asiática o de otro país del extranjero me va a ser más costosa. Y don José, y aquellas personas, hay muchísimas, que evidentemente tienen unos ahorros, han ido realizando, pero tienen un alto porcentaje de sus ingresos vía dividendos o quieren tener. ¿Cómo pueden hacer si son fondos líquidos para que puedan tener? Bueno, existen fondos que sí que van teniendo una política de rentas. No son muchos, pero existen. Y luego está la combinación, ¿no? Oye, yo necesito tener un flujo de X mil euros todos los meses o trimestres, bueno, pues tengo una porción en renta variable, tengo una porción en renta variable y cobro precisamente estos dividendos, o tengo una porción en renta fija y tengo unos cupones que me dan dando ese día a día, ¿no?, para los gastos, con lo cual ahí por eso nuevamente volvemos, un asesor conoce esa situación y es quien mejor puede diseñar la estrategia de inversión. Desde su puesto de altísima responsabilidad en Adbank, ¿cómo ve el momento económico actual de España? Bueno, pues por un lado vemos que las valoraciones de un índice que es el más representativo de España, como es el IBEX 35, nos otorga valor. Muchos inversores, tanto en España como internacionales, ven valor y ven potencial de revalorización. Sin embargo, bueno, pues también existen incertidumbres. Acabamos de salir de un proceso electoral, estamos reconfigurando gobiernos, estamos tomando las decisiones más importantes que nos quedan de política económica, que son las fiscales, porque las monetarias las hemos delegado ya en Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que ver cómo queda configurado, pero en principio hay potencial, y luego, por otro lado, nos estamos viendo en un entorno macroeconómico que digamos que apunta a desaceleración, ¿no? Y lo más teórico es decir que la desaceleración pues será suave y permitirá al ahorrador darse cuenta de los movimientos, pero estos dos conceptos no suelen ir muy de la mano. Cuando hay desaceleración suele haber momentos de pánico como los que vivimos el último trimestre de 2018. Sí que pensamos que los fundamentales son sólidos, también pensamos que España va a seguir siendo una de las economías que más crezca en Europa, si bien la región europea pues está en una pequeña también crisis de identidad, de cuál es el potencial de crecimiento al que puede llegar. Así que nosotros sí que pensamos que hay que ser prudentes, porque existen riesgos abiertos. El del Ahí comercio... tenemos el último dato, por ejemplo, por primera vez en 10 años subida del desempleo en Alemania. Es un dato, no voy a decir que para tirar cohete, pero es que es un dato que cambia las tendencias, ¿no? Alemania es una economía tremendamente exportadora y todas las nuevas políticas, tendencias mundiales a las que nos está arrastrando especialmente Estados Unidos,
restringen el comercio internacional, y economías como la alemana se ven... Pues don José Alarcón, manager director de Ambank, esta entidad importantísima que también tiene aquí en Santander, en Cantabria, oficina. Muchísimas gracias por habernos acompañado y muchísimas gracias y hasta la próxima. Un placer. Y a ustedes vamos a hacer una mínima pausa en el camino. Supongo que nos pasa a todos. Tenemos días de esos en que todo va mal, en que entran ganas de escapar hacia ninguna parte. Incluso después de tanto trabajo, de tanto estudio y esfuerzo, pensamos si el camino que tomamos era el correcto, si tenemos la vida que queríamos tener o si amamos lo que hacemos, si somos tan buenos profesionales como lo fueron aquellos que vistieron esta bata antes que nosotros. Le damos vueltas a todas esas cosas y nos tranquilizamos al ver que hemos alcanzado una meta, la de trabajar duro para hacer algo que realmente es importante. Y entonces llegan las sonrisas. Sí, son esas sonrisas las que he buscado siempre. Pues continuamos aquí en Pulso Empresarial, en su televisión regional, con nuestro experto en mercados, don Aurelio Sastre. Un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Esta semana ha sido noticia, sin duda, el informe del Banco de España. Su gobernador, Pablo Hernández de Cos, ha lanzado una serie de advertencias, serias advertencias sobre la situación española. El deterioro en la tasa de ahorro de los españoles, las desigualdades sociales, el déficit público que destaca que hay que reducirlo, urge, dice, reducirlo. Y en ese aspecto podemos hablar del déficit del Estado, que el déficit del Estado ha pasado del 0,43 del PIB en un año al 0,60. Está absolutamente desbocado, y decíamos que después de las elecciones iba a venir el ajuste. Luego se podrán sacar encuestas, se podrá decir lo que se quiera, pero habrá que chocarse con la realidad. La realidad es tozuda y a veces el ciudadano o los seres humanos chocamos mucho con la realidad, porque la realidad muchas veces no nos gusta. Este informe es un informe muy duro, que no ha gustado nada, por cierto, a la ministra señora Calviño. Sí, el informe es duro, pero yo creo que es la misión del Banco de España, ¿no? Hemos culpado al Banco de España en muchas ocasiones de que, en fin, que llegó la crisis, que no se enteró de todos los problemas que surgía, del déficit del Estado, de la situación que se avecinaba. Los hemos culpado y digamos que estos ahora quieren ponerse un poco la venda antes de la herida. Están preocupados con el consumo, no sé, claro, están preocupados pues porque... No porque se consuma, sino por el déficit, porque en realidad se está gastando más de lo que se tiene. Hay un endeudamiento importante de las familias a través de las tarjetas de crédito y de créditos al consumo, que yo creo que rebasa pues, las posibilidades luego de hacer frente a esto, y el Banco de España lo conoce. Está preocupado también con el déficit del Estado, pues porque se está gastando casi un 50% más de lo que debería gastarse, o al menos el déficit aumenta en esa proporción. Entonces es lógica su preocupación, y yo creo que todos aquellos viernes que se dieron, sí, pues hoy se empiezan a pagar, y habrá que empezar a tomar medidas en esa dirección. Los medios de comunicación en general, no voy a particularizar, están cayendo, salvo los económicos, que hablan de ello, obviamente faltaría más, están cayendo en una responsabilidad, es decir, de hablar de cosas banales, ¿no? Por ejemplo, a los 5 días de haber tenido unas elecciones, el CIS se gasta no sé cuánto dinero en sacar en una encuesta telefónica que no tiene ningún tipo de interés, y además que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Es decir, se tiene entretenido al personal, a los ciudadanos, para no hablarles de lo serio. Y se está dando pábulo concreto, todos los medios, me da igual de qué tendencia. Es decir, vivimos en una auténtica paranoia de no decir la verdad. Y claro, la verdad se oculta, pero de repente uno, como la Gran Depresión, se choca con la cuestión. Porque hay datos que a mí ya me empiezan a preocupar mucho. El acero
que es una forma de medir cómo está el consumo, la venta de acero se está ralentizando. Caídas muy importantes. También tenemos este monstruo mundial que se llama Arcelor, que está tomando medidas en toda Europa, en todas sus factorías de producción. Pero tenemos un dato de hace 2 días, que por primera vez en 5 años o en 6 años sube el paro en Alemania. Es decir, hay datos, la venta de automóviles, por ejemplo, las exportaciones de coches, pues se han desplomado en el mes pasado, en el mes de abril, un 13%, y llevamos ya un acumulado casi del 35%. Es decir, son datos que, claro, la señora Calviño no habla de ellos, pero, bien, puedo entender, es una política, pero lo que no entiendo es lo de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, algunos propiedad de bancos, de fondos de inversión, otros de multinacionales, que no están diciendo en portada, porque eso no se mete con una noticia así, eso hay que machacar en portada y hablar de la situación general. Luego estamos viviendo en una auténtica mentira, y de aquí lo advertimos seriamente, con la que vamos a chocar de frente. Nos gustaría esta grabación luego sacarla, Dios quiera que no, porque significaría que nos hemos equivocado, pero no nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar porque los datos son tozudos, don Aurelio. No, esto es cierto, ¿no? Los medios de comunicación funcionan mucho más con criterios políticos y emocionales que con criterios, yo diría, reales y objetivos de cuál es la situación. Yo creo que España es la gente suficientemente, el ciudadano suficientemente maduro para que las cosas se le digan con claridad y que pueda, pues de alguna manera, ir tomando las medidas que se necesitan. ¿Quiénes toman medidas? Pues lo toman las empresas, porque estas saben que tienen que llevar y tienen que preparar el terreno. Si las ventas, como está pasando ahora con el acero, los automóviles y otros muchos productos, están cayendo, pues tendrán que tomar las medidas necesarias. Estamos viendo lo que pasa con los bancos, la actividad bancaria, pues los ajustes de plantillas en bancos, bancos monstruos como el Banco de Santander, que habla de 3.500 personas que van a ir a la calle, ¿no? Entonces, la empresa sí que está tomando medidas. El ciudadano parece que se mantiene en un limbo y la prensa pues no contribuye a aclarar la situación. Por eso digo que funcionan más con criterios políticos que con criterios de objetividad y con criterios informativos. Y el problema es cuando quienes tienen que llevar la administración, como es el caso de la ministra de Economía, la señora Calviño, pues no se toman tan bien en serio esto. Pero yo no le creo, ha gustado que el Banco de España, pero el Banco de claro, España es un organismo independiente. es independiente y además tiene la obligación de hacer esto, y luego el Banco de España está formado por gente que conoce, que sabe de qué está hablando, ¿no? Economistas importantes con estudios que respaldan todas estas opiniones, vienen muy, muy respaldadas en datos. Entonces nos estamos moviendo en lo superfluo, pero está habiendo una situación de fondo que yo creo que si no se aborda sí que va a tener consecuencias muy complicadas para el empleo y para la vida en general de la gente. Otra mentira. Se ha estado diciendo meses atrás que debido a la subida de las pensiones y salarios, los ingresos por IRPF iban a subir. Bueno, pues han empeorado los ingresos hasta abril. Es decir, más gasto y encima menos ingresos. Estos son datos que están así barajando la prensa económica, pero que no reconocen y por cierto los partidos políticos de la oposición tampoco se centran en ello, porque esa es otra, porque podían hacer también todos los días enseñar estos asuntos. Es decir, el gobierno, puedo entender, no lo comparto, que la señora Calviño esconda la cabeza debajo de la almohada y no le guste lo que dice el Banco de España, pero que la oposición esté en otras cuestiones, pues realmente también clama al cielo. Luego, el panorama de don Aurelio que se presenta no es esperanzador. No, esta situación se está dando. Hoy se ha basado la marcha, yo diría que la evolución económica de España se ha basado en que iba a haber pues, mayores ingresos, esto se esperaba, por impuestos, por seguridad social, pero eso está resultando fallido. No hay más ingresos por IRPF, no los hay tampoco por ingresos de seguridad social,
Entonces vamos a ver de dónde se saca este dinero. No va a haber otro remedio que ajustar, yo creo, que ajustar totalmente todas las partidas económicas, y yo creo que en eso Europa está en ello. Pero se va a ajustar en España en lo que es un gran error. Se va a ajustar en la licitación de obra pública. Se va a parar la obra pública, se va a parar infraestructuras y se va a seguir manteniendo, como diría el otro, pues permítame la expresión, esos reinos de taifas o esas mamanduras, iba a decir, permítame esa expresión, esa ligereza del gasto, el gasto que no sirve para nada, el gasto en cargos públicos, el gasto superfluo, y va a deteriorarse la licitación de obra pública, que sí genera un retorno no solo en bienestar, sino también en impuestos. Bueno, esto aquí lo hemos dicho muchas veces. El político lo que no quiere ajustar es precisamente aquellos puntos, aquellos elementos donde ellos tienen su caldo de cultivo y donde están muy bien y económicamente les va muy bien. Ajustan precisamente en ese gasto que precisa la sociedad, que precisa el país, que precisa la ciudadanía. Yo creo escatimar, vamos, esto es elemental. Escatimar en obra pública yo creo que es un atraso absoluto y es antieconómico. Es lo que da empleo, es lo que genera actividad económica, es lo que genera consumo, y no es así. Los recortes van siempre sobre lo fundamental. Ahora hablaba usted de esas encuestas y de esas cantidades de dinero que se están gastando en cosas absolutamente inútiles y superfluas. Pero yo creo que esto está en la cultura del político. Yo, la verdad bueno, es pues que son políticos viejos, hablan mucho de modernidad, pero en el fondo son lo más arcaico y lo más viejo que hay. Son políticos jóvenes en edad, pero y viejos en criterios. No nos queda tiempo para más, porque hoy teníamos la mitad del tiempo, don Aurelio. Pues muy bien. Próxima semana más seguro, más tiempo y mejor. Don Aurelio Sastre, muchísimas gracias. Y a ustedes, pues que tengan una feliz semana. Paz y bien. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 € sin copagos. 942 229 600.